Sus caras cuentan nuestra historia. Los desplazados, los despojados, los desfavorecidos. Ellos son lo que somos, a los que ayudamos. Vidas desarraigadas, destrozadas por las guerras, la persecución, los desastres naturales. Son personas bajo el amparo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí naciones destruidas y refugiados huyendo de sus países. En total, más de 1 millón de personas. Los gobiernos necesitaban ayuda. La crisis necesitaba ser coordinada. En diciembre de 1950 se fundó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En julio de 1951 se adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. Un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede regresar a él debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social. Sus fundadores pensaron que ACNUR tardaría solo 3 años en completar su trabajo. Y se equivocaron. En 1956, los húngaros se alzaron en armas contra la ocupación soviética y fueron aplastados. 200.000 personas huyeron de su país. Era la primera emergencia a la que se enfrentaba ACNUR. La década de 1960 fue testigo de la descolonización en África y de las guerras. Guerras de independencia, guerras civiles, guerras fronterizas. Cientos de miles de personas se vieron forzadas a huir. El problema de los refugiados se convirtió en un asunto global. La base jurídica de ACNUR se modificó en el Protocolo de 1967. Ahora la agencia tendría responsabilidad global en materia de refugiados. En la década de los 70, el foco de conflicto estaba en América Latina y Asia. En los años 80 y los 90 estallaron nuevas guerras en África, Oriente Medio y el sur de Europa. El número de personas en necesidad de protección se disparó. En el Líbano, Somalia, Sri Lanka, Afganistán, Uganda. En 1951, ACNUR comenzó con 34 trabajadores. A finales de 2015 tenía más de 9.300 trabajando en 125 países. Y 146 estados habían firmado la Convención sobre los Refugiados. Su labor fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1954 y 1981. A finales del siglo XX, en un mundo de guerras civiles, conflictos étnicos, desastres naturales, aparecieron nuevas víctimas que habían tenido que abandonar sus hogares, pero no sus países. Los principios rectores de ACNUR identificaron a un nuevo grupo de personas necesitadas de protección: los desplazados internos. Los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto obligadas a huir o a abandonar sus hogares o lugares habituales de residencia como resultado de o para evitar los efectos de los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. A medida que los conflictos han ido cambiando, también lo ha hecho el papel de ACNUR. En los Balcanes, ACNUR empezó a trabajar directamente en las zonas de conflicto, algo que no había hecho durante sus primeras 4 décadas de historia, y sigue haciéndolo hasta la fecha. En este nuevo siglo, el mundo cuenta con el mayor número de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, cerca de 60 millones. Las largas y enconadas guerras en Somalia y Afganistán, los conflictos en la República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Yemen,
Libia. Y en Siria, un país fracturado. 4 millones de refugiados han huido a países vecinos. Más de 7 millones se han convertido en desplazados internos. Y en el mar se han perdido miles de vidas. Sirios, somalíes, eritreos, etíopes que se embarcaron en busca de una vida más segura. Los retos crecen a un ritmo alarmante. ACNUR, más de 60 años después de su creación, se enfrentará a todos estos retos mediante la innovación y la adaptación y contando con uno de los mandatos de protección más sólido del derecho internacional, así como con acuerdos con más de 900 agencias y el firme apoyo de los donantes, gobiernos y de personas como tú.